Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer, maestro. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues, maestro, adelante, comenzamos. Ok, el día de hoy analizaremos el uso de la temperatura y el tiempo en la preparación de diversos alimentos. Ah, qué bien, maestro. Entonces retomaremos la clase anterior para analizar nuevos ejemplos, ¿no? Suena interesante, me gusta. Así es, Juan Carlos. Trabajaremos como primer momento en la clase los conceptos de temperatura y tiempo. Muy bien. Niñas y niños allá en casita, los invito a que tengan a la mano su lápiz, cuaderno, para que tomen nota de estos conceptos. También conocerán nuestro laboratorio científico virtual, en el que vamos a experimentar usando la máquina medidora de alimentos, la MMA, con la temperatura y el tiempo de exposición de diferentes alimentos para eliminar de su superficie microorganismos que puedan perjudicar la salud. Ah, perfecto, maestro. Bueno, ya quiero saber cómo funciona eso de la MMA, o sea, la máquina medidora de alimentos. También conoceremos la zona de peligro de temperatura y la ejemplificaremos mediante una actividad. Por último, veremos un video donde tendremos la oportunidad de repasar este aprendizaje. Uy, profesor, esta clase va a estar muy completa y muy interesante. Pues, manos a la obra. Ok, para saber más sobre la alimentación, vamos a empezar con algunas preguntas. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿tienes un plan de alimentación en tu dieta diaria? Pues siempre he mantenido una dieta saludable, pero pues gracias a lo que hemos aprendido en las clases de ciencias naturales, especialmente con los temas de el plato del bien comer y la jarra del bien beber, ahora soy mucho más cuidadoso con mi alimentación, así que la respuesta sería sí, profesor. Excelente. ¿Podrías comentarnos en forma general cómo planeas tu dieta diaria? Bueno, pues para planear mis comidas llevo a la práctica las recomendaciones que se han sugerido en las clases pasadas. Por ejemplo, pues siempre respeto y cuido las porciones de los 3 grupos de alimentos que son verduras y frutas, cereales y tubérculos, y leguminosas y alimentos de origen vegetal. Y entre comidas, pues consumo colaciones, como por ejemplo semillas de cacahuate, almendras, nueces, verduras, fruta picadita. Y algo sí fundamental, respeto los horarios del desayuno, de la comida y de la cena, eso sí. Y obviamente siempre me hidrato con agua potable, así simple. Todo el día, profesor, o sea, no pueden faltar mis 8 vasos de agua, eso sí, no faltan. Lo que sí es que evito los refrescos y jugos porque no aportan ningún nutrimento a mi cuerpo. Al contrario, lo dañan mi salud. Muy bien, por último, ¿cómo preparas tus alimentos? Pues bueno, primero tengo que comprar todo lo que necesito, por ejemplo, cereales, como pan, tortillas, también la carne fresca, como el pollo, el cerdo, el pescado. Y me fijo muy bien que las verduras, las frutas, todos se encuentren en muy buen estado. A veces hiervo algunas de las verduras con anterioridad para después consumirlas. Y en el caso de las lechugas y frutas, bueno, las lavo muy bien, las desinfecto, las pico para hacerme una rica y nutritiva ensalada. Bien. Y bueno, pues después las combino con distintos tipos de carne, de res o de pollo. Vaya, me tienes impresionado. Qué bien aplicas el plato de bien comer. Ahora, ¿podrías compartirnos cómo conservas las carnes y las verduras? Bueno, si no cocino la carne de inmediato, la guardo en el refrigerador o incluso dentro del congelador, ¿no? Según el tipo de carne. Con las verduras, bueno, después de desinfectarlas, las coloco en un recipiente y si las cuezo, pues espero a que se enfríen y ya luego, en ambos casos, las guardo en el refrigerador. Aunque, maestro, Sí. perdón, ya está corriendo el tiempo de la clase y no encuentro cuál es, no sé, el aprendizaje de esta semana, de este día. No te preocupes, Juan Carlos. Una última pregunta nada más. Ok. ¿Por qué guarda los alimentos en el refrigerador? Pues bueno, pues porque para la carne y las verduras, para que duren varios días pues, y no se vayan a descomponer o se echen a perder,
pues deben de estar siempre en una temperatura muy baja. De lo contrario, si comemos alimentos descompuestos, nos vamos a enfermar. Así es. Deben ser temperaturas de 5 grados Celsius o menos. Sí, si no mantenemos los alimentos a temperatura adecuada, pues pueden perder las características necesarias para consumir, para que los seres humanos las consumamos, pues. A temperatura de 6 grados centígrados o mayor a esta, crecen bacterias y hongos en los alimentos. Ahora dime, ¿sigues pensando que la serie de preguntas y tus valiosas aportaciones al contestarlas no tienen nada que ver con la sesión de hoy? Ya entendí, profesor, tiene razón. O sea, hay mucha relación. Mientras yo respondía cómo preparaba mis alimentos, tocamos los conceptos de temperatura y de tiempo. Así es, Juan Carlos. Estos conceptos son aplicables en todo el proceso de preparación de los alimentos. Por ello es importante tener claridad en los conceptos de temperatura y tiempo. La temperatura es una magnitud escalar. Esto significa que se representa con una escala numérica y se relaciona con el grado de calor de un cuerpo. La temperatura se mide con un termómetro y su unidad de medida utilizada en México son los grados Celsius. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre el tiempo? Bueno, diría que es una duración de un suceso o acontecimiento o una acción y que su unidad de medida del tiempo son los segundos, minutos, horas, días, años y bueno, se mide con un instrumento llamado reloj. El tiempo y la temperatura en la preparación de los alimentos son factores inseparables que influyen en el crecimiento o en la eliminación de bacterias, hongos y otros microorganismos dañinos, sobre todo en la carne y en los lácteos. En la preparación de los alimentos, entre más altas sean las temperaturas a las que se expone, más corto será el tiempo de su cocción y cuanto más baja sea la temperatura de exposición, más tiempo será necesario para que se cocinen. Eso es cierto, profesor. Un día se me olvidaron las verduras en la estufa y se me quemaron todas. Y bueno, pues así ya no me las podía comer, porque obviamente su sabor era desagradable. Además, las vitaminas y los minerales que me iban a beneficiar al consumirlas, pues ya se habían degradado después de tanto tiempo de cocción. Así es, Juan Carlos. Y cuando la carne no está cocinada o conservada correctamente, los microorganismos que llegan a crecer en ella pueden causar enfermedades o infecciones. De hecho, en los restaurantes que sirven comida cruda o medio cocida, por ejemplo, los ostiones crudos en media concha, el establecimiento tiene que colocar en la carta de menú un asterisco al lado del platillo y añadir una nota al final de la página que diga más o menos ostiones en su concha. Estos alimentos son servidos crudos o medio cocidos. Es cierto, profesor, tiene razón. Recuerdo que una vez fui a comer hace poquito a un lugar donde tenían un platillo llamado carne tártara, ¿no? Que está hecho con carne cruda, así de res picadita, con una mezcla así de limoncito, cebollita, jitomates, aguacatito, un chilito, un poquito de especias. No, y donde lo comí, bueno, pues especificaban que era un alimento crudo. Así es. De hecho, cuando los alimentos son servidos crudos o medio cocidos, los restaurantes deben proporcionar información que garantice la seguridad de los clientes. Por ejemplo, el consumir carnes, aves, mariscos, pescados o huevos crudos podría aumentar el riesgo de contraer una enfermedad, en particular ante ciertas condiciones médicas. Muy bien. También debemos conocer cuáles son las temperaturas adecuadas cuando se manipulan alimentos, ya sea para su conservación o para su cocción. Esto es la clave para reducir riesgos a la salud. Es por ello que el día de hoy inauguraremos un espacio virtual que será nuestro laboratorio científico en el cual haremos diversos experimentos y realizaremos actividades virtuales. Hoy trabajaremos en la máquina medidora de alimentos, denominada la MMA. Órale, profesor, y díganos, ¿cómo vamos a llegar a la MMA? Ok, ¿te acuerdas que ayer te compartí por la red social una aplicación y te comenté que la ocuparíamos en una de nuestras clases? Sí, tienes razón. Usted me dijo que abriera esta aplicación que dice MMA, Máquina Medidora de Alimentos. Okay. Muy bien. Pues hoy
es ese día. Ok. Pero me está pidiendo una clave, profesor. Ok. La clave es la siguiente. ACMMA, que significa MMA. aprende en casa con la máquina medidora de alimentos. Ah, muy bien, ya entró. Ah, bueno, no, ahora me está pidiendo una clave maestra. Ok, esa la tengo que poner yo, es mi huella digital. A ver. Ya. Juan Carlos, ¿listos para digitalizarnos en ese espacio virtual? Listo, maestro, muy bien. Perfecto, estamos en un cuarto especial donde se encuentra la MMA. Mira, aquí dice que tengo que apretar este botón en la pantalla del celular para que baje una pantalla. Órale, profesor. Oiga, pero la pantalla está en blanco, creo que no funciona, ¿eh? Está perfecta, Juan Carlos. Esa pantalla blanca tengo que colocar un alimento y la máquina nos dirá la temperatura y el tiempo que necesita estar en un horno para que su superficie quede libre de microorganismos y sea inocuo para el consumo humano. Ah, muy bien. Aunque es importante aclarar que la cantidad de tiempo que requiera para que esté bien cocido dependerá del tipo de alimento y del tamaño de la porción, así como del método que se utilice para su cocimiento, como en agua hirviendo, en sartén, con aceite, en horno o microondas, entre otros. Ah, muy bien, profesor. Pues entonces vamos a comenzar. Ok, pues probemos con este tipo de carne y veamos qué información nos proporciona. A ver. Órale. Dice que, bueno, rápido. entonces el pollo, la carne de aves o embutidos necesitan una temperatura de 74 grados Celsius y un tiempo de 15 segundos para que su superficie quede libre de microorganismos, profesor. Muy bien, entonces vamos a probar con otro tipo de alimentos, A ¿sale? ver, sí. Y veamos qué información nos proporciona. A ver. Guau. Bueno, entonces aquí nos dice que la carne de vaca, las carnes molidas, la temperatura es de 70 grados Celsius y también necesita 15 segundos para quedar libre de microorganismos sobre su superficie, profesor. Perfecto. Entonces vamos a probar con este tipo de carne y veamos igual qué información nos proporciona. A ver. Ay, órale. Bueno, pues entonces esto dice que la carne de cerdo o alimentos que contengan cerdo, la temperatura es de 68 grados Celsius y también igual necesitan un tiempo de 15 segundos. Muy bien, ahora vamos a ver con esta imagen, a ver qué información nos proporciona. Órale. Bueno, entonces aquí nos dice que el huevo o sus cáscara o alimentos que lo contengan, la temperatura es de 63 grados Celsius, igual también necesita un tiempo de 15 segundos. Y por último vamos a probar con este tipo de carne y veamos qué información nos va A ver. a arrojar. Muy bien. Y nos dice que entonces todos los pescados o las demás carnes, que deduzco que también se refiere a las demás carnes de pescado, ¿no? Sí. La temperatura es de 63 grados Celsius y también por un tiempo de 15 segundos, profesor. Muy bien, esta información es muy importante para eliminar los microorganismos. Sin embargo, insisto en que debemos considerar el tamaño de la porción del alimento a cocer. Una pierna, una pechuga de pollo, un bistec, un filete de pescado o una mojarra entera, porque de eso dependerá el tiempo que se requiera para que esté bien cocido y evitar enfermarnos. Órale, profesor, qué interesante. Oiga, pero creo que ya es momento de retirarnos de este espacio virtual y regresar a nuestra aula. Así es. Ayúdame a apretar el botón de retorno a este espacio real en tu celular. Muy bien, a ver. Y aquí se... bueno. Listo. Ahora sí, profesor. Órale, profesor. Pues qué interesantes datos. Pudimos conocer a qué temperatura y tiempo se deben exponer algunos alimentos para eliminar los microorganismos de su superficie y poderlos consumir sin riesgo. Obviamente cocinándolos adecuadamente, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. A través de la MMA recopilamos datos que nos servirán para eliminar microorganismos patógenos de los alimentos que pueden dañar nuestra salud. Niños y niñas que nos ven, y Juan Carlos, ¿les gustaría saber a qué se le llama la zona de peligro de temperatura? Es decir, la ZPT. Ah, caray. Sí, maestro. Sí, díganos. Mira, en el pizarrón ya tenemos pegado un termómetro, Ajá. donde identificaremos las 3 zonas
donde se pueden detener, reproducir y eliminar los microorganismos con base en la temperatura a la que se encuentran los alimentos. Muy bien. Mira, zona fría se encuentra por debajo de los 5 grados Celsius, evita que los microorganismos se reproduzcan en los alimentos. Zona de peligro de temperatura. Oscila entre los 5 grados Celsius y los 60 grados Celsius. En este rango de temperatura, los microorganismos se multiplican rápidamente y pueden provocar problemas de salud. Y por último, la zona caliente de temperatura. Está por encima de los 60 grados Celsius. A estas temperaturas, como ya lo vimos en la MMA, los microorganismos no pueden reproducirse en los alimentos. Como lo hemos visto, entonces, donde debemos poner mucha atención es en la zona de peligro de temperatura, que recordemos que es de los 5 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius, porque es donde los microorganismos pueden crecer rápidamente en los alimentos. Por eso, lo más recomendable es cocinar los alimentos y consumirlos el mismo día. Sin embargo, si debemos conservar alimentos, hay que mantenerlos por debajo o hasta los 5 grados Celsius de temperatura. Por ejemplo, en un refrigerador o congelador, también implica que para que los alimentos permanezcan inocuos y libres de microorganismos, se deben calentar o cocinar a temperaturas de al menos 60 grados Celsius o más, durante el tiempo que se requiera cada alimento para conservar sus propiedades nutritivas. Muy bien. A continuación, les invito a ver el siguiente video que enriquecerá y fortalecerá los aprendizajes. Adelante. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Hola, yo soy Miriam Tavera y además de ser docente de primaria, soy gastrónoma. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la producción de alimentos? En la mayoría de los procedimientos culinarios, los alimentos son sometidos a diversos cambios, desde la producción, transformación, preparación y almacenamiento. Estos cambios modifican tanto física como químicamente la composición de los alimentos. ¿Cuál es la importancia de la temperatura en el manejo y la preparación de alimentos? Es muy importante, tanto en el almacenamiento como en la transportación y, por supuesto, en la preparación de los alimentos. La temperatura influye en la supervivencia e incluso en la multiplicación de algunos gérmenes o microorganismos que son causantes de intoxicaciones o de enfermedades estomacales. ¿Cómo podemos mantener los alimentos a temperaturas seguras? Podemos distinguir 3 zonas. La primera es la zona fría. En esta las temperaturas están por debajo de los 5 grados centígrados, lo cual evita que los microorganismos se reproduzcan. Enseguida tenemos la zona de peligro que oscila entre los 5 y los 60 grados centígrados más o menos. Esta zona se denomina así porque precisamente por el rango de temperaturas los microorganismos pueden multiplicarse de manera rápida y obviamente esto puede generar diferentes enfermedades. Y finalmente encontramos la zona caliente. Esta abarca entre los 60 y 65 grados centígrados en adelante. Y bueno, esta zona, por el hecho de aplicar calor a los alimentos, nos va a permitir eliminar prácticamente la mayoría de los microorganismos. ¿Qué sucede al cocinar los alimentos? Se modifican sus características organolépticas, es decir, cambia su sabor, color, olor, textura, incluso en algunos casos cambia su volumen o el peso. Todos estos son cambios físicos, pero también pueden ocurrir algunos cambios químicos, como por ejemplo la pérdida de nutrientes en algunos casos,
o una mejor absorción de los nutrientes por parte del organismo. ¿Por qué es importante cocinar los alimentos? En general, el calor aumenta la digestibilidad de los alimentos. Esto lo vamos a ver reflejado en una mejor absorción y utilización de los nutrientes en el organismo. Por otra parte, logramos garantizar que los alimentos sean inocuos. Esto quiere decir que al cocinarlos vamos a destruir aquellos microorganismos que sean dañinos para la salud. ¿Qué relación tiene el tiempo con el manejo y la preparación de alimentos? El tiempo en la cocina es importantísimo, sobre todo al momento de preparar nuestros alimentos. Si nosotros no le damos el tiempo suficiente de cocción, además de que nuestro alimento no va a terminar de cocerse, también vamos a evitar que se destruyan por completo esos microorganismos que van a dañar a nuestro cuerpo. Y por el contrario, cuando nos excedemos del tiempo de cocción, van a cambiar sus características organolépticas y vamos a encontrarnos con alimentos quemados. Obviamente van a cambiar su olor, su sabor, incluso nos pueden llegar a parecer desagradables. Y además de esto, cada alimento va a ir perdiendo sus nutrientes que aportan a nuestro organismo. Gracias y hasta pronto. Qué interesante video, profesor. Resume lo que niñas y niños desde sus hogares han aprendido acerca de la cocción de los alimentos y su relación con la temperatura y el tiempo. Alumnas y alumnos en casa, con esto doy por terminada la clase. Nos vemos en la próxima sesión de Ciencias Naturales y recuerden, para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Maestro Pedro, muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Temperatura y tiempo en la preparación de los alimentos, de Ciencias Naturales de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Sí? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha,
izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto. Descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós!